Esta es la realidad de miles de familias en la provincia de Trujillo que viven en viviendas autoconstruidas con techo de calaminas, con material rústico, con techo de esteras. Durante verano las casas se calientan y lo más perjudicados son los niños, y durante las lluvias los techos presentan huecos generando que el agua de la lluvia traspase a las viviendas. Como vuelvo a repetir, los más perjudicados son los niños, que tienen una mala calidad de vida por el déficit habitacional en la provincia de Trujillo. Buenas noches con todos. Mi nombre es Emilio Canchari, estudiante de la Facultad de Ingeniería Civil de la UTP, y he realizado una investigación y pude detectar el problema en la ciudad de Trujillo. ¿Qué factores socioeconómicos y demográficos explican el déficit habitacional en Trujillo? Como sabemos, Trujillo es una ciudad que está al norte del Perú y siempre está susceptible a los fenómenos del Niño, donde cada 4 o 5 años hay exceso de lluvia. En el último fenómeno del Niño, que fue el 2017, miles de familias fueron perjudicadas por el exceso de lluvias, casas inundadas, por la autoconstrucción, por el mal ordenamiento geográfico que está creciendo Trujillo, y sobre todo por el déficit habitacional que tienen las familias. Ante eso, hemos detectado un problema del déficit habitacional, y la pregunta que haría: ¿cómo resolvimos ese problema detectado durante la investigación? Primero, se han seleccionado variables claves para poder explicar el déficit habitacional, como el material de que está construido el techo de las viviendas, la condición de las tenencias de las viviendas, el título de propiedad de las familias y la actividad económica del jefe de hogar. Los resultados obtenidos son los siguientes. Primero, el 63% de las familias encuestadas según la fuente del INEI tienen el techo construido con material de concreto armado, pero gran porcentaje de ese número es autoconstruido, sin ninguna visión técnica. También tenemos que el 27% de las viviendas encuestadas, el techo está construido por materiales con madera, tejas, calaminas, y un 10% por esteras, triplay y otras. En conclusión, podemos definir que el 37% de las familias de la provincia de Trujillo tienen sus viviendas construidas entre maderas, techos y esteras. Son los que son afectados por los diferentes problemas climatológicos que existen en la ciudad de Trujillo. El otro, el otra variable estudiado son el título de propiedad de las viviendas. El 51% de la población de las viviendas encuestadas cuentan con título de propiedad, y un 49% no cuentan con un título de propiedad. Es un problema bastante grande que años y años pasan y no se resuelve, porque estas 49% de familias no son sujetos a créditos ni a ningún tipo de bono del Estado para poder mejorar su vivienda. No son sujetos a problemas sociales por no contar con título de propiedad. Pero del otro 51% de población también que tienen título de propiedad, no todos, no todos se acogen, por ejemplo, al bono del techo propio.
hay un porcentaje menos de la mitad que solo accede a este bono. La diferencia no está accediendo. Es otro problema también por el cual tenemos que hacer un análisis más exhaustivo. El tipo de condición de tenencia. Otra variable es en qué vivienda viven las familias, donde se puede detectar que el 16% de las viviendas sean alquiladas, un 26% eran propias con título de propiedad, 50 y, perdón, un 26% eran viviendas propias que no contaban título de propiedad, un 51% eran viviendas propias con título de propiedad, entre otros está cedida y otra forma donde viven. Esta variable también es importante porque nos podemos dar cuenta de eh, que el 51% de la población viven o tienen sus viviendas con título de propiedad. Pero hay otro gran porcentaje también que tenemos que ver que no tienen título de propiedad o no tienen vivienda. Después de analizar estas cuatro variables, podemos llegar a la conclusión de que los resultados muestran que el déficit habitacional en Trujillo no solo es por falta de viviendas nuevas, es principalmente un déficit cualitativo, viviendas de mala calidad, construidas con materiales precarios, sin acceso a financiamiento y sin respaldo legal. La informalidad laboral, la falta de título de propiedad y el uso de materiales vulnerables se combinan y generan una vivienda insegura, frágil y de difícil mejora. Después de realizar toda esta investigación estadística con fuentes obtenidas mediante DNI, llegamos a las siguientes conclusiones. El déficit habitacional es estructural y se explica por factores económicos, legales y materiales. La falta de título de propiedad y la informalidad laboral bloquean toda posibilidad de mejora. La vulnerabilidad ante eventos climáticos revela la urgencia de intervenir en los hogares con techos precarios. ¿Qué recomendaciones realizamos o qué recomendaciones realizo para poder mejorar o minimizar el problema? Para reducir el déficit habitacional en Trujillo, propongo estas acciones: formalización masiva de la propiedad, acceso a financiamiento flexible para familias con ingresos variables, programas de mejora de vivienda segura y educación para la autoconstrucción responsable. Como mencioné al inicio, uno de mis objetivos por el cual estoy estudiando esta segunda carrera, que es ingeniería civil, es emprender con un modelo propio de negocio donde puedo mezclar, donde tengo que unir dos, dos sectores, que uno es la construcción y el otro es el tema financiero, ya que en el trabajo de investigación que se realizó se pudo dar cuenta que las familias que tienen título de propiedad no acceden a ningún bono, no porque no quieren, sino porque el tema económico, el Estado pide un cierto aporte para que ellos puedan acceder o tipo un ahorro programado para que ellos puedan acceder cuando a mi programa de techo propio. Y algunas personas o algunas familias no son sujetos de crédito en el sistema financiero, motivo por el cual el modelo de negocio un modelo de negocio que se está planteando para poder minimizar el déficit habitacional es abrir una constructora certificado con techo propio para construir viviendas accesibles y fusionarlo con una fintech habitacional con intención de financiar mejoras o viviendas con intención de mejorar
financiar viviendas a las familias con ingresos bajos, con ingresos informales o ingresos, los ingresos menores. Muchas gracias. Eso es todo.